Perfecto, vamos a comenzar en esta tarde. Primeramente, buenas tardes con todos. Mi nombre es Rafael Ayala, soy Product Manager de Alarmas e Incendios. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del el portafolio que manejamos en la marca Paradox, para lo cual, bueno, vamos a ir hablando acerca de algunas bondades, de una presentación del portafolio sobre todo, donde vamos a poder ver aplicaciones también y capacidades de acuerdo a las funcionalidades, ¿no? En cada uno de los modelos que maneja la línea. ¿Sí? Bueno, hablar un poco sobre la industria. Paradox es una industria de origen canadiense, líder en seguridad a nivel mundial. Desde 1989 distribuye centrales contra robo, módulos de comunicación IP, GPRS, SMS, centrales de monitoreo, dispositivos de protección cableados e inalámbricos, sensores de movimiento, ruptura de vidrio, protectores de bodegas, sensores de energía, sensores contra incendio, y incursionado en el sistema también de video verificación, ¿no? Que es una de las novedades que tiene también actualmente Paradox. Las marcas más representativas, por ejemplo, o líneas que maneja Paradox, viene de la gama económica que es el Spectra o SP. Todo lo que conlleva, por ejemplo, a los paneles SP4000, SP6000, que están dentro de Spectra, la línea más económica. Luego, después de ello, viene la línea inalámbrica, que es Magellan. Luego de eso tenemos ya la línea más robusta, que es Digiplex, con el Evo 192, que es uno de los paneles más conocidos, ¿no? Aparte de eso, también tiene, por ejemplo, el sistema de Labs, que permite el monitoreo en tiempo real de las alarmas y la video verificación. Una manera diferente de vivir, por ejemplo, es teniendo todo lo que implica un sistema de seguridad en un hogar, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de diferenciación de lo que conlleva el sistema de seguridad con nuestros paneles. En este caso tenemos un panel de control, un teclado que va direccionado también en los puntos estratégicos para poder manipular. Luego de eso también tenemos, por ejemplo, un control remoto, que es una herramienta útil para el usuario estando, por ejemplo, dentro o fuera del lugar. Y también lo que le permite, por ejemplo, una generación de una alarma de pánico, ¿no? Transformador, que es parte de la alimentación del panel, en este caso la batería de respaldo. La sirena, que es la que nos ayuda, por ejemplo, a que la alarma también sea sonora. El- las, los carteles de difusión también en cada uno de los puntos. El cable, ya cosas que necesitamos, por ejemplo, la línea telefónica también, por ejemplo, necesitamos para poder tener la comunicación, o módulos de internet, o módulos también GPRS, ¿no? Como el módulo, por ejemplo, que tenemos el PCS250 en las diferentes versiones. Otra característica también son las fotocélulas, por ejemplo, los cercos perimetrales, dado de que estos, por ejemplo, nos simulan, se podría decir, a un cerco eléctrico, ¿no? En algunas ciudades, por ejemplo, países, no les gusta mucho el uso de cerco eléctrico y prefieren usar fotocélulas, ¿no? Perimetrales. Otros también son los sensores, por ejemplo, sensor interior, exterior, desde el más básico, los contactos magnéticos, que van conllevando también al sistema entre liviano y pesado para las puertas principales, las sensores de rupturas de vidrio también para los interiores, a cada lugar. Y por último, un sensor de humo, ¿no? Que también puede estar adherido o integrado a esta solución. ¿Ok? Vamos a hablar acerca, por ejemplo, o vamos a dar una idea de la conexión del panel Evo 192. En este caso, como veíamos hace rato, por ejemplo, lo que complementa a una instalación va desde una batería, en el cual tiene el panel, bueno, en este caso todos los paneles tienen las borneras para la conexión de las baterías, el transformador, que es el que convierte la energía a 16 voltios, la sirena, también que va conectada en el mismo panel, el teclado, el cual nos permite también poder controlar niveles de acceso de acuerdo a las zonas que vayamos a cuidar, en este caso, los contactos magnéticos, ya sea liviano o pesado, los detectores de movimiento como tal, interior-exterior, ¿ok? Otros también los botones de emergencia, que también son puntos estratégicos, por ejemplo, para tener completa nuestra solución de seguridad.
detectores de humo también que pueden ir integrados, por ejemplo, a esta solución. Una línea telefónica o terrestre, por ejemplo, que es algo también que se caracteriza en el uso de estos paneles, por ejemplo. O también cuando no se tiene, por ejemplo, esta solución y tenemos tal vez internet en casa, podemos optar también por lo que es el IP150, ¿no? Que es un módulo de comunicación IP, o la versión remota, que por ejemplo podría ser el PCC250, integrado a una solución de un módulo de voz, o solamente, por ejemplo, integrado también a lo que es el mensaje de texto, ¿no? ¿Ok? Vemos, por ejemplo, una conexión del panel Evo con un diagrama referido, se podría decir, a diferentes soluciones. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos integrar la solución o hacer inalámbrica nuestra solución, por ejemplo, tenemos el RTX3, el módulo Hub también, que por ejemplo nos ayuda a poder de alguna forma repartir todo lo que es paneles o subdividir, por ejemplo, nuestros paneles, ¿sí? Y, por ejemplo, vemos las diferentes conexiones que podemos hacer tanto con las fuentes de alimentación, por ejemplo, para las zonas expandibles, ya dada una distancia mayor a 900 metros, ¿no? Soluciones básicas para el hogar, por ejemplo, o pequeños negocios. En este caso tenemos lo que es el panel Spectra, el SP4000, un panel el más pequeño que tiene Paradox, el panel de 4 zonas expandible a 32. Este kit ya incluye la caja metálica, el panel viene con la caja metálica. Lo que tienes que ahí sí solamente es definir qué clase de teclado es el que gustas usar. Por ejemplo, tenemos el K636 o el K10H, que también, por ejemplo, bueno, en este caso, viendo un poco o hablando un poco de este teclado, por ejemplo, en diferencia al K10H, es un panel o es un teclado de una zona. En el caso del teclado, perdón, del K10H, es un teclado de dos zonas, ¿no? Que está particionado. Son diferencias, por ejemplo, que también están a elección de ustedes. La batería también se debe incluir en la cotización, el transformador también, la sirena también es un factor que, bueno, va a depender también de la clase de clientes que lleguen a tener, porque, bueno, algunos no quieren tener una sirena tan aparatosa y prefieren usar algo más pequeño, entonces también ahí está, como para poder formar el kit, ¿no? Los contactos magnéticos y los PIR, ¿no? El SP4000, por ejemplo, bueno, las características de este panel, por ejemplo, son de 32 zonas de usuario, dos particiones, memoria de 256 eventos, tiene un PGM en placa expandible a 12 usando el PGM4, la programación vía teclado o el software, por ejemplo, en este caso, compatible con los controles REN 1, REN 15, que son los más comerciales, o REN 101, por ejemplo, los que actualmente comercializamos en nuestro portafolio, y para eso se requiere un RX1, que es un módulo de un receptor para estos controles y para detectores de movimiento inalámbricos también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros con el RX1 podemos convertir nuestro panel en inalámbrico, ¿no? Siendo este un panel cableado, y entonces podríamos también trabajarlo de forma inalámbrica. Es compatible con el módulo de voz, el BDMP3, si usamos el PCC250, el módulo IP también, por ejemplo, compatibles con estos paneles por si queremos tener un control remoto de nuestras centrales. ¿Ok? Entonces tenemos las opciones también de conectividad por medio de IP150, PCC250, módulo de voz, mensaje de texto, o la opción del app, por ejemplo, que también podríamos obtenerla usando estos módulos de comunicación. Los módulos de expansión también, por ejemplo, es una versión o una opción que tenemos con estos paneles que no solamente vamos a tener las cuatro zonas, por ejemplo, que tenemos en la placa, sino que también nos va a permitir crecer hasta 32 zonas expandibles. Entonces tenemos, por ejemplo, los módulos ZX8, ZX8SP, que en este caso hay que aprender a diferenciar el tema de los módulos, por ejemplo, de expansión, porque este equipo netamente puede trabajar o bien con SP o bien solamente con ZX8. A comparación de otros paneles, por ejemplo, como el MG5050 o el EVO 192, que solamente trabajan con el módulo universal, que es el ZX8 solamente. Otro de los paneles intermedios en la zona, en la línea Spectra son los SP6000. Este tiene 8 zonas expandible a 32 también, 8 zonas en placa. Memoria de 250, de 256 eventos, 4 PGMs en placa, expandible a 36 también, admite cámaras HD88 o HD78F,
programación de vía teclado o mediante el software Babyware, compatible con los módulos también a la misma vez que el SP4000, IP150, PCC250 y los módulos de comunicación o de expansión, ¿no? Vamos entrando a lo que es los paneles inalámbricos. En este caso, por ejemplo, ya nosotros tenemos o venimos trabajando con lo que es los paneles MG5050, ya tenemos un buen tiempo trabajando con ellos, por ejemplo, son nuestros paneles de comunicación inalámbrica. Tiene una central transmisora, por ejemplo, de expandible de 32 zonas cableadas o inalámbricas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos trabajarla tanto con 32 zonas cableadas o con 32 zonas inalámbricas, ¿no? Entonces, nos da la opción de poder o convertir, o bueno, una opción híbrida, se podría decir, de nuestro panel, ¿no? Tiene el receptor inalámbrico, ya lo tiene incorporado, embebido en el mismo equipo, 4 PGMs en placa, expandible a 16, admite 8 teclados inalámbricos K37, por ejemplo, como el que está en imagen, dos sirenas inalámbricas, SR130 o SR150, admite dos repetidores RPT1, entonces tenemos un alcance mayor con estos repetidores, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro panel tiene una cobertura de 50 metros a la redonda del panel, entonces podemos repetir con los RPT1 otros 50 metros y colocando uno más, podemos obtener en total 150 metros, ¿no? De cobertura. ¿Ok? Memoria 256 eventos, dos particiones, 32 códigos de usuario, compatible con los módulos también BDMP3, IP150, PCC50, los módulos de expansión también, en este caso cualquiera de los dos, perdón, en este caso solamente ZX8, ¿ok? ZX82, entonces aquí no se vayan a confundir cuando ustedes, por ejemplo, necesiten un módulo, siempre tienen que tener el universal, el ZX8, no el que acaba en SP, ¿ok? Bueno, características del panel MG6250 con zona inalámbrica Magellan o con GPRS, GSM, 64 zonas inalámbricas, transceptor incorporado ya en el mismo dispositivo, con todo, puede funcionar con todos los dispositivos inalámbricos Magellan. Una característica especial, por ejemplo, en este dispositivo es que ya tiene todo embebido, ¿ok? Entonces, no necesitas de la caja metálica, no necesitas por ejemplo, tener tal vez otra opción de accesorio ya, ¿no? Ya viene con todo embebido, viene con el teclado también y con el display, donde nos va a ir indicando, por ejemplo, las zonas que se van armando o también donde nosotros, o colocar, por ejemplo, la clave o tener la hora, por ejemplo, presente en el mismo dispositivo para poder verlo, ¿no? Eh, este es un equipo ya inalámbrico que viene con el módulo de comunicación GCM o GPRS. Tiene la opción de dos chips para poder tener respaldo ante la caída de cualquiera de los dos. También admite cuatro sirenas inalámbricas, cuatro teclados inalámbricos, admite cuatro repetidores también inalámbricos, un poco más que el MG5050, por ejemplo. Entonces eso nos da una cobertura de 200 metros a la redonda, por ejemplo, para tener mayor cobertura, ¿no? Dos particiones, comunicador voz omnidireccional, 32 códigos de usuario, compatible con el módulo USB 307 para la programación y el GPRS 14, ¿no? Este es un nuevo panel que, bueno, actualmente no lo hemos todavía de alguna forma impulsado mucho, pero es un panel bastante interesante en la línea inalámbrica, dado de que ya viene con todo embebido en el mismo panel, en la misma caja. El panel ya viene instalado con todas sus salidas de batería y la fuente también. En este caso ya no necesitas ya un transformador, por ejemplo, ¿no? Como parte del kit. Ya viene con el transformador ya embebido en la misma caja, donde nos va a permitir, por ejemplo, tener todo, solamente colocar la batería y ya, ¿no? Este es el panel MG 5075, 5 zonas expandibles de 32. Eh, Puedes usar igual, de la misma forma que el MG 5050, 32 zonas cableadas y o inalámbricas, ¿no? Entonces tenemos las opciones, o sea, tenemos otro panel híbrido, se podría decir, donde nosotros vamos a decidir, por ejemplo, o crear un mix, ¿no? Ciertas zonas cableadas y ciertas zonas inalámbricas, ¿no? Dos particiones, cuatro PGMs, ampliable de 16, 32 usuarios, admite sirenas inalámbricas también, admite dos repetidores, por ejemplo, igual que el MG5050, memoria 512 eventos, compatible con módulo PCC250 o IP150 o también los otros convencionales.
Admite 15 cámaras HD 78F, por ejemplo, para respaldo visual. Admite 8 teclados inalámbricos también, como el CAS-37. Ya entrando a la línea más robusta de Paradox, que es el DigiPlex, por ejemplo, en Evo 92, Evo 192, es un panel de 8 zonas expandible a 192, es el de mayor capacidad en Paradox, 8 particiones, 999 códigos de usuario, memoria de 3584 eventos, 5 PGMs en placa, expandible a 32, admite 16 cámaras 8, HD88 o HD78F, funciones de control de acceso también hasta 32 puertas por medio del módulo ACM12, con la tarjeta tarjeta de proximidad C702 o los lectores, por ejemplo, tanto con huella y tarjeta, perdón, con clave o tarjeta. Tenemos el modelo R910 y el R915. Normalmente siempre hemos usado o optado por el R910, es el que actualmente tenemos en stock. Entonces podrían también ustedes ver, por ejemplo, si quieren ustedes un sistema de alarmas que también le controle las puertas, deben incluir el ACM12 con las tarjetas que vayan a necesitar y el lector de proximidad, ¿no? Estas funciones de control de acceso, por ejemplo, es por cada puerta, tienen que ustedes optar por un ACM12 con sus accesorios para poder tener, por ejemplo, todo en el mismo dispositivo, ¿no? Programación de teclado mediante teclado o software, Babyware, compatible con módulos BDMP3 también, IP150, PC150, ZX8, en este caso, por ejemplo, solamente funciona con el ZX8. Tiene los PGMs también, por ejemplo, para expandir. Y la certificación contra incendios ETL, ¿no? De incendios. O sea que nosotros podemos colocar también un sensor de incendio en este panel para que pueda funcionar también de la misma forma, ¿no? Ojo, no es un panel de incendios, sino que tiene una certificación que permite, por ejemplo, de forma residencial, usar los detectores de humo, ¿no? Vemos, por ejemplo, la integración de lo que implicaría lo que es control de acceso con el Evo 192, el panel, con los diferentes tipos de tags. Ya tenemos el C705, el C702, una tarjeta de proximidad, los lectores R915, R910, transformador, bueno, obviamente en este caso para la alimentación, el teclado y bueno, la tarjeta que controlaría, por ejemplo, los sistemas de acceso, que es el ACM12, ¿no? Donde nosotros podemos, por ejemplo, colocar o determinar ciertos, por ejemplo, parámetros para seguridad del acceso, donde nosotros vamos a tener también, por ejemplo, las opciones de controlar una hora o poder determinar, por ejemplo, las diferentes clases de usuarios que vayan a ingresar, ¿no? Al lugar. Vemos, por ejemplo, la conectividad, entonces, por ejemplo, hablando ya o integrándolo con un sistema ya de cámaras también, por ejemplo, con este panel. Ahí tenemos el modelo de cámara HD88, por ejemplo, con un detector de movimiento con una cámara embebida ya en el mismo dispositivo, el repetidor también, que esta cámara va conectada, por ejemplo, a un módulo o perdón, a un router, donde nosotros podemos, por ejemplo, por medio del aplicativo también eh, ver la imagen, ¿no? Al momento de la alarma, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a tener, por ejemplo, una visión de lo que está aconteciendo en el lugar ante la activación de una alarma. Los diferentes teclados también es otra de las características bastante fundamentales en Paradox, dado de que vienen desde un teclado de una partición, por ejemplo, como es el K636, hasta teclados que son touch, ¿no? Por ejemplo, como el TM50, que ya son teclados ya de gama o para ser manejados por la línea Evo 192, o bueno, también puede ser usado por el MG 5050. Esto, por ejemplo, nos muestra las diferentes las formas y diseños de estos teclados, por ejemplo, de acuerdo a los paneles que vayamos a usar, para que podamos nosotros tener la opción, ¿no? De poder elegir, por ejemplo, qué teclado tal vez nos gustaría incluir en nuestro proyecto, ¿no? Entonces tenemos varias opciones como para poder definir qué clase de opciones, por ejemplo, podría tener nuestro proyecto. Características del receptor, por ejemplo, en este caso el RX1, es un equipo bastante comercial, sobre todo si hablamos de un panel SP4000, por ejemplo, que sería prácticamente su compañero de kit, ¿no? Porque esto nos ayuda a tener, por ejemplo, un control de alguna forma, bueno, no remota, sino inalámbrica
del armado y desarmado de nuestra alarma, independientemente de que tengamos que colocar una contraseña al momento de salir del lugar, en un teclado. Entonces nosotros podemos accionar el control remoto para que pueda armar el sistema de alarmas o también desarmarlo, ¿no? Compatible con paneles de control de acceso, por ejemplo, SP, la versión B4, 54 y superior, 32 zonas inalámbricas, solo series SP, ¿ya? Entonces, prácticamente está solamente con SP6000 y SP4000. Número máximo de controles 32, compatible con control remoto REN 1, REN 101, R2, RDAC1. Bueno, aquí faltó el REN 15 también, que es otro de los equipos compatibles con este receptor, ¿no? También puede ser compatible, por ejemplo, con sensores inalámbricos como el DCT10, el DCT-XP2, el DCT2, el PMD1P y el PMD75 y 85, ¿no? Por ejemplo, para poder trabajar con estos, para convertir de alguna forma nuestro panel alámbrico en inalámbrico, ¿no? Con estos detectores que no precisan de cableado, ¿no? Sobre todo con la línea PMD, ¿no? Pantalla intensiva de señal de transmisión, dos salidas de PGM, siguen los botones, por ejemplo, 1 y 2 en REN 1, R2C también, por ejemplo, programar a través del panel. Otro equipo o otro receptor de mayor robustez ya sería la versión RTX3. Este es un panel, por ejemplo, o un receptor que permite también la ampliación, por ejemplo, de su señal, ¿no? Por medio del RTP1. Tiene 32 zonas alámbricas direccionables, número máximo de controles 999, a comparación del RX1 que solamente son 34. Entonces, por ejemplo, con este tenemos, perdón, 32, con este tenemos mayor capacidad, ¿no? 32 con la serie Spectra también, o sea, es compatible con la serie Spectra, pero solamente nos va a permitir controlar 32 zonas, ¿no? O 32 dispositivos. Admite PGM inalámbricos, 8 con la serie Evo, 16 con la serie Spectra, ¿no? Admite sirenas inalámbricas también, admite todos los transmisores Magellan, incluido el 2 de WPGM, admite el 2 repetidores. El alcance, por ejemplo, con este receptor es de 50 metros, o sea que si tenemos dos repetidores más, llegamos a los 150, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de cómo sería el alcance. Compatibles con controles de acceso, con controles remotos como el REN 15, que es el más comercial que tenemos, el REN 1 y el REN 101. Esos serían los controles más comerciales, bueno, y los que también tenemos en nuestro portafolio, ¿no? 3 salidas de PGM, una salida opcional, salidas de PGM1, PGM2, salida de transición, PGM por 150 mA, el PGM3, salida de relé de forma C calificada 5A, 28 BDC, normalmente abierto, normalmente cerrado, compatible con la serie Evo y la de Spectra, ¿no? Otros módulos que, por ejemplo, tenemos también en la línea, vamos viendo, por ejemplo, también con lo que es, espera un ratito, lo que es, por ejemplo, los PGM de expansión. Estos son los dispositivos que nos van a permitir controlar mayores zonas por ejemplo, de apertura que queramos hacer con los PGM. Los módulos de expansión también para la zona sería el ZX8 y el ZX8SP en expansión. El hub divisor también, por ejemplo, tenemos otro de los módulos disponibles, el ACM12, el control de acceso. La energía, por ejemplo, por el PS817, este es un módulo que nos permite tener, o con un panel como el SP4000, por ejemplo, colocar también una sirena más adicional para poder ser alimentada por este dispositivo y que pueda levantar el panel, ¿no? Tenemos el ZX82, también otro módulo de expansión, el repetidor RPT1, el PS25 y el PS45. Estos dos últimos, por ejemplo, no hemos tenido mucho contacto con ellos, pero sí, por ejemplo, el PGM4, el ZX8, por ejemplo, son los módulos más usados, ¿no? En el mercado actual. Otra de las características o se podría decir novedades que tiene Paradox actualmente también son las cámaras, ¿no? Dado que ya esta no es una tecnología que sean tan nueva, pero ya la han incluido también en sus paneles con activación, por ejemplo, visual ante un evento. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la línea HD88, ¿ya? Y HD78F.
Estos dos sistemas ya están disponibles también, los cuales también pueden ser integrados con el panel Evo, el MGS 5075, ya el SP6000 también permite la integración, por ejemplo, de estos paneles para poder tener también se podría decir, un respaldo visual, ¿no? Del evento que ha acontecido en un lugar. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, las diferentes clases de detectores también, tanto de movimiento como también de vibración, por ejemplo, ruptura de vidrio. Vemos, por ejemplo, el Pro Plus, vemos también el Parado Digital Detection, por ejemplo. Otra de las características también es que son PEP, que no se activan ante, por ejemplo, la presencia de una mascota en el lugar. Entonces vemos las diferentes, por ejemplo, características y modelos que tienen, por ejemplo, nuestros sensores de movimiento, ¿no? Y vibración. Hablando de vibración, por ejemplo, tenemos el detector, el 457, que es un detector de ruptura de vidrio, ¿ya? Este es un detector bastante usado, sobre todo cuando no tenemos tal vez alguna pared, sino una mampara, por ejemplo, que da hacia la calle. Entonces, aparte de tener un detector de movimiento, por ejemplo, que tal vez pueda estar a los lados, también se puede incluir, por ejemplo, en cada una de las mamparas que vayan a estar en el lugar instaladas. Otro también que es el 950, que es un sensor de caja fuerte, el cual, por ejemplo, ante también alguna vibración o golpe, por ejemplo, en la caja fuerte se activa. Otro, el DG467, por ejemplo, es un detector de 360 grados, también es muy usado, dado que, por ejemplo, nos da una mayor cobertura de alcance, ¿no? Al momento de la activación. Y el más convencional y comercial también es el NB5, por ejemplo, un detector de movimiento bastante amigable, bastante práctico al momento de la instalación, aparte que tiene también la repotenciación para usar espejos, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos darle mayor alcance, tal vez, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos también ampliarlo con ello. Todos estos detectores son, por ejemplo, son PEP, ¿no? Entonces nos permiten, por ejemplo, tener esa clase de opciones al momento de una activación, tal vez en un lugar donde se tiene mascota, ¿no? Por ejemplo, vemos la línea DG75, el DG85, por ejemplo, que son sensores bastante robustos en lo que es exterior bajo techo y exterior netamente, como es el DG85. ¿Ok? Dispositivos de protección, por ejemplo, convencionales que pueden también ser no necesariamente de la misma marca, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, vemos los detectores que se asemejan también a un contacto magnético, como son el 950 de caja fuerte y el DG457 de ruptura de vidrio. Y también para ello viene lo que es los contactos magnéticos, por ejemplo, de blindex o puerta de madera, los contactos magnéticos pesados, por ejemplo, que son el BSD 3011, el 2033, que es igual al 2021, ¿no? En cuestión de estructura, y también el contacto magnético de embutir, ¿no? Que es otra característica, por ejemplo, particular en los sensores, en los contactos magnéticos, ¿no? También hay una línea semi pesada que es la BSI 2041 también, que por ejemplo podría también ser integrada, ¿no? Bueno, no está en esta presentación. ¿Ok? Bueno, aquí se está. Vemos, por ejemplo, los diferentes dispositivos que también son compatibles con nuestros paneles, por ejemplo, ¿no? Sirenas, contactos magnéticos, botones de emergencia, por ejemplo, tanto para uso como activación como mano, como también de pie. Botoneras, por ejemplo, con un pegado al momento de la activación y solamente tienen un destrabe por medio de llave. Y los contactos magnéticos ya convencionales que hablamos hace un momento, ¿no? Nuestra marca Deluxe. ¿Ok? Detectores convencionales también que pueden ser usados, por ejemplo, con nuestros dispositivos, sobre todo con el Evo 192. Por ejemplo, tenemos el SD 119 4H12, que es un detector de humo de 4 hilos. La versión de temperatura también, que tenemos actualmente acá, otro detector de 4 hilos también. Y hoy una nueva versión que es el SD 119-2, ¿no? Que es un detector de 2 hilos, ¿no? Bueno, algunos sensores, por ejemplo, bueno, que anteriormente venían también con
con los zócalos, ¿no? Aparte, que también puede ser integrado con estos paneles de alarma, ¿no? Dispositivos inalámbricos, aquí hay una gran variedad de dispositivos inalámbricos, por ejemplo, en lo que es Paradox. Eh, Vemos, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, las sirenas, es decir, la SR-150, la SR-130, DCT-XP2, PMD2P, PMD75, detectores de exterior, inalámbrico exterior bajo techo e interior netamente exterior, como es el PMD85, que sería la versión del DG85. NB780MR también, por ejemplo, es un detector inalámbrico de 4 haces para ventanas, por ejemplo, que tengan una división. También el GS250, por ejemplo, que es un sensor de posición. Este es un detector, por ejemplo, de movimiento de posición que se usa mucho en lo que es joyerías, ¿no? Porque, por ejemplo, de eje, sensor de eje. Entonces, porque detecta una base y si alguien retira lo que haya, por ejemplo, encima, este va a activar una alerta. También los llaveros, por ejemplo, el REN 15, REN 101, el botón de pánico como el REN 101 y algunos otros más que tenemos, por ejemplo, acá. ¿Ok? Dispositivo de comunicación de monitoreo, por ejemplo, nosotros tenemos dos opciones con Paradox, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la opción de comunicación y automonitoreo con el IP150 o el PSC250. También tenemos, por ejemplo, si queremos allá hablar de negocios, la opción de también nosotros tener o armar una central de monitoreo por medio de la IPR512. Esta es una central que nos permite, por ejemplo, tener una cantidad determinada de usuarios, por ejemplo, y poder controlar, ¿no? Cada una de sus actividades, por ejemplo, eventos que puedan darse en los lugares que se quieran resguardar. Actualmente ya estamos, por ejemplo, hemos ya cerrado varios negocios con lo que es IPR512 y una forma fácil de poder arrancar un negocio, ¿no? Como una central de monitoreo. Entonces, a un costo que tal vez no va a ser muy alto, pero por ejemplo puede de alguna forma también ayudarlos a tener esa visión de negocio, ¿no? Los dispositivos de comunicación local, por ejemplo, tanto los software para gestión, tenemos, por ejemplo, el dispositivo que es esencial para todo instalador, por ejemplo, que es el USB 307, software de comunicación y programación, que es el Babyware, el WinLaunch. Bueno, en este caso el Babyware es el más usado, así que recomendado, ¿no? Sí, que vayan, que siempre usen el Babyware, ¿no? Y bueno, eso sería todo con la presentación. Entonces, me gustaría saber si tienen algunas preguntas para que nosotros podamos tal vez responderles. A ver si pueden levantar la mano ahí o escribirme las preguntas para que nosotros podamos ir respondiéndoles. Comentarles, ¿no? Antes de que, bueno, mientras van escribiendo sus preguntas, nosotros actualmente, bueno, si bien es cierto, hemos tenido un quiebre de stock, pero ya esta semana ya nos estamos reactivando nuevamente por todo el tema de la coyuntura, ha conllevado muchos retrasos en las llegadas, las importaciones. Entonces ya esta semana estamos teniendo ya una llegada de stock de SP4000, SP6000 y algunas otras cosas más. Y también la primera semana de abril tenemos ya el pedido más grande, ¿no? Que ya nos va a abastecer por un buen tiempo. ¿Sí? A ver, ¿me dejan sus preguntas en la cajita para poder ir respondiendo? ¿Ninguna pregunta? A ver, anímense para poder salir tal vez a la duda. A ver, vamos viendo.
Ok, ¿qué tal Félix? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Félix. Bueno, a ver, Félix nos pregunta, y bueno, para este caso también me acompaña mi compañero Heribert Tobar, que me va a ayudar con las preguntas técnicas para que pueda responderlas él también. Y bueno, y si tienen alguna pregunta más, todavía tenemos tiempo como para poder ir respondiéndolas, ¿sí? Heribert, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola, Heribert, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal? ¿qué tal? Bueno, te transmito la pregunta de Félix, ¿sí? Dice, tengo problemas con el reporte del IP 150. En ocasiones dice envía la alerta y en ocasiones no. A ver, si podemos ayudarlo. Bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de reporte sobre este tipo de falla. El sistema que tenemos, bueno, el sistema, el aplicativo de Parado es bastante estable e incluso nosotros lo tenemos funcionando en nuestras oficinas y no hemos tenido problemas hasta el momento. Entonces, creo que pudiera ser quizás un tema de internet o de algo dentro de la red que pudiera estar fallando. Creo que iría más orientado a esto de instalación. Habría que revisar las conexiones, quizás, no sé, el internet o algo que pudiera estar generando algún problema porque el aplicativo hasta el momento está 100% operativo. Ok, bueno, esperamos que haya sido satisfactoria la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tenemos a Cedric, César, bueno, y Félix también, a Alessandra. ¿Alguna otra consulta para poder ayudarlo? A ver, aquí hay otra pregunta. Alexandra dice, buenas tardes, Rafael. Bueno, perfecto. Gracias, Alexandra, a usted. Gracias por participar. Ok, bueno, primeramente agradecerles por el tiempo que se han dado para poder asistir. Eh, Me quiero presentar también, como tal vez algunos no me conocen. Yo soy Rafael Ayala. Actualmente también estoy liderando lo que es alarmas e incendios. Tal vez ya me han conocido con acceso también. Entonces, bueno, dispuesto a ayudarlos, a colaborarlos en lo que se requiere para el dimensionamiento de sus proyectos. Cuentan, ahí tienen mis datos, tienen mi número. Si ustedes gustan, me pueden escribir un WhatsApp en este momento para poder registrarlo. Y bueno, ahí gustoso de poder ayudarlos, ¿no? Poder ayudarlos para todo lo que ustedes requieran con respecto a Paradox o también a lo que es incendios. Y como les mencionaba, también estoy con la línea de acceso y energía, entonces también ahí cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. ¿Sí? Félix nos dice, Heriber, a ver, en los móviles de Huawei dice que no cuentan con el app, ¿cuál sería la opción? Bueno, ahí yo puedo ayudarte, Félix. Por ejemplo, hemos tenido cierta dificultad no solamente bueno, en este caso no he hecho pruebas con Paradox, pero sí con otras líneas, por ejemplo, que manejan app, y tiene una limitante, ¿no? El software que maneja el operador, por ejemplo, en este caso Huawei, tiene una limitante en muchos de los,
los aplicativos, ¿no? No los deja explotar al máximo. Entonces, eso ha pasado, por ejemplo, con algunas otras aplicaciones de diferentes soluciones y hemos probado con Play Store, por ejemplo, y ha funcionado excelente, ¿no? Pero sí, con Huawei ha tenido ciertas limitantes en la comunicación, por ejemplo, notificaciones, aviso de una alerta, ¿no? Entonces, siempre están teniendo esa clase de incidencias, por ejemplo, con estos teléfonos, ¿no? Entonces, considero de que lo recomendable hasta que, bueno, Huawei pueda volver otra vez a manejar Play Store, pueda tal vez de alguna forma optar por otro modelo, ¿no? Porque como te digo, o sea, puede ser que sí te funcione, como puede ser que no, porque bueno, todo está lastimosamente casado ahí con lo que es Play Store en Google, entonces Microsoft, ¿no? Y entonces, esa es la incidencia que tienen, por ejemplo, estos dispositivos, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, Sí, pudiera quiero, recargar también de que para este tipo de casos que no tienen los celulares el Play Store, se puede enviar el archivo ejecutable para que puedan hacer la instalación para los casos de celulares que no tengan el Play Store. Se comunican perfecto, con el área de acá de soporte y le enviamos el archivo. perfecto. Eso sería de mucha ayuda. Sí, bueno, muchas gracias. Invitarlos también al próximo webinar que vamos a tener esta semana, el 17, de Zcateco, las soluciones inteligentes, el portafolio IoT. Entonces, ahí vamos a poder ver algo más de lo que es cerraduras para conexión inalámbrica por medio de los módulos Zigbee. Y también el día jueves de esta semana vamos a también tener una presentación de lo que es motores levadizos, por ejemplo, para cocheras, presentando también un nuevo producto en la línea Garen. Entonces, bueno, quedan invitados el día jueves a las 3 de la tarde y viernes a las 3 de la tarde también. ¿Sí? Agradecido por su atención, que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego.